presidente de Estados Unidos ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer al COVID-19. El mandatario hacía estas afirmaciones después de que el director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan, realizara una exposición sobre las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en la que ha señalado que el virus muere rápido cuando está expuesto a la luz solar. Trump ha seguido su argumentación sin base científica, pasando a plantear la posibilidad de una inyección de desinfectante en el cuerpo humano para que el organismo pueda acabar con la enfermedad generada por el coronavirus, sin llegar a detallar a qué desinfectante se refiere. Tras la comparecencia de Donald Trump, los expertos científicos y sanitarios han criticado sus afirmaciones por considerar que son un mensaje irresponsable e inadecuado en términos sanitarios, y explicaban que la noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y peligrosa. Se dan cuenta que por estas cosas es necesario que tengamos medios para poder comunicarnos y también para poder establecer formas de poder criticar información e incluso también para poder discutir respecto de las medidas que toman personas que tienen una amplia relevancia internacional. Bienvenidos a Cápside Podcast, espero que estén todos bien. Por mi parte estoy un poco indignado con esta frase que manda el presidente Trump con respecto a andarse inyectando desinfectante. Ya es una forma bastante extraña, por no decirlo ridícula, ya en vista de que claramente las sociedades científicas, médicos, entre otros, han llamado justamente a la cordura, no al presidente, sino que a nosotros, que somos quienes nos alimentamos de este tipo de información. De hecho, a la fecha, hoy día sábado, voy a ser un poco más específico, hoy día sábado ya van más de 100 personas intoxicadas por intentos de haberse inyectado este tipo de sustancias. Ya no lo hagan, por favor. Claramente estas sustancias no están hechas para poder circular de manera libre por nuestro sistema. Independiente del sistema que sea, cualquier tipo de inyección de este tipo puede resultar letal. ¿Ya? Son productos tóxicos y por eso, por favor, manténganse en sus casas, resguardándose, obviamente, como lo hemos conversado siempre. Si va a salir, uso de mascarilla, distancia social. En sus casas mantengan también protocolos de sanidad, que son los que se han mencionado y que la Organización Mundial de la Salud también ha sabido recalcar todos los días. También estamos en un escenario en donde nos encontramos con respiradores que están llegando a Chile, que no importa que dónde vengan, pero sin embargo están, que eso es lo importante. Y también una prueba de transición a las universidades que no incluye inmunología. Heavy, porque si uno lo piensa, yo como profesor, les cuento, soy profesor, me he dado cuenta que todas las pruebas que han sido los últimos 8 o 10 años se han basado principalmente en contingencia. Las pruebas electivas, por ejemplo, de biología, cuando fue el boom del cambio climático, ya todavía está vigente, pero en ese tiempo comunicacionalmente lo fue. Después fue el tema de la ecología de poblaciones. Entonces ahora estamos en una crisis sanitaria y no vamos a ver inmunidad. Es algo que llama bastante la atención, ¿ya? Sin embargo, igual vamos a terminar este capítulo de inmunidad parte 2. Vamos a empezar hablando un poco acerca de las citoquinas y su rol justamente modulando la respuesta inmunológica, y luego vamos a empezar a hablar de los linfocitos T y B, que son parte ya de esta tercera barrera inmunológica que nosotros conocemos como en parte como los linfocitos B y los linfocitos T y la producción de anticuerpos. Espero que estén muy bien. Esto es Cápside Podcast para todos ustedes y muchas gracias a todos los escuchas, sobre todo a aquellas personas que nos escuchan desde Estados Unidos. No tengo idea cómo fue a llegar allá el podcast, bacán igual. Me alegro mucho también que ya seamos más de 100 suscriptores, y en Instagram, por favor, también, más bien dicho, no, por favor, les damos gracias a cada uno de ustedes que se han suscrito justamente a nuestras redes sociales, así que no queda nada más que empezar, así que le damos.
Y bien, como les dijimos en el inicio de este podcast, en la presentación, vamos a hablar un poco acerca de las citoquinas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que estos elementos, que son un grupo de proteínas que se secretan y que los producen varios tipos de células dentro de nuestro sistema inmunológico, son súper importantes porque se encargan principalmente de modular literalmente la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, son elementos proteicos que intervienen directamente sobre, comillas, la fuerza con la que nuestro sistema inmunológico va a actuar. Entre ellos, y dentro de lo importante, es que si bien son producidas por múltiples tipos celulares, los macrófagos son los que producen una mayor cantidad de citoquinas, y como vamos a ver más adelante, vamos a hablar de unas células que se conocen como las células T colaboradoras, que son parte de nuestro sistema inmunológico más específico y que también tienen un rol en cuanto a la secreción, ¿ya? En este sistema específico que uno le llama también inmunidad específica, o vendría siendo ya la tercera barrera de defensa que tiene nuestro sistema inmunológico. El hecho de que les dijera que son elementos moduladores del sistema inmune implican que sus funciones son muy variadas, ¿ya? Y que dentro de ellos permiten, estas citoquinas actúan mediando justamente entre células linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas, que son estas últimas células que al diferenciarse son un grupo de células madre, ya que al diferenciarse pueden dar origen a distintos tipos celulares. Dentro de ellos encontramos la enorme cantidad de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Por lo tanto, sus funciones residen principalmente en la diferenciación y maduración de células del sistema inmune, en la comunicación entre las células del sistema inmunitario y en algunos casos también ejercen funciones efectoras directas sobre algún tejido blanco que sea de interés a nivel inmunológico principalmente. Y bien, ahora pensemos en que, por ejemplo, un elemento patógeno que conversamos la primera sesión, ya atraviesa la primera parte, la primera barrera, pasa a la segunda barrera y llegamos justamente a un asunto donde estamos en la tercera barrera de defensa. Una tercera barrera de defensa que es mucho más compleja, en donde nosotros tenemos dos principales tipos de inmunidad. Una que se conoce como la inmunidad humoral, que también justamente el sistema de complemento forma parte, y donde aquí encontramos la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos que nosotros reconocemos y que actualmente se está hablando bastante a través del gobierno, de lo que plantea con sus test, ¿verdad? Y que estos anticuerpos se producen gracias a un tipo de célula que es propia de esta inmunidad específica que nosotros conocemos como los linfocitos B. Efectivamente, los linfocitos B son un grupo de glóbulos blancos que son capaces precisamente de, al presentarse alguna molécula que sea reconocible de aquel patógeno, conocida como antígeno, cualquier molécula reconocida por nuestro sistema inmunológico, él es capaz de desarrollar una especie de llave que permite unirse a este antígeno específico. De tal manera que estos linfocitos B son capaces de producir elementos que van a poder ir a reconocer un futuro o alguna estructura propia de la bacteria, alguna estructura propia del virus, etcétera. También tenemos en el otro lado, tenemos una inmunidad, celular, donde encontramos los linfocitos B que forman parte, que están participando en la inmunidad humoral, y tenemos en la inmunidad celular a estos linfocitos B, pero también tenemos linfocitos T. Estos linfocitos T que son muy importantes porque algunos de ellos ayudan a activar a los linfocitos B presentándole los elementos antigénicos que habíamos mencionado anteriormente, que se conocen como colaboradores, precisamente porque ellos llevan el antígeno para podérselo presentar al linfocito B y activarlo. Y tenemos también los linfocitos T citotóxicos, aquellos linfocitos T citotóxicos que son capaces de literalmente destruir las células dianas, aquellas células que tengan algún elemento que sea interesante para poder reconocer como ajeno y poderlo destruir. Precisamente como decíamos, los linfocitos B son aquellos que al diferenciarse, al recibir la información proveniente de este linfocito colaborador que le presenta el antígeno
de aquella bacteria o aquel virus puede diferenciarse en una célula plasmática y producir los anticuerpos específicos. Y es lo que nosotros ahora estamos escuchando, de que las personas que tienen COVID-19 o que lo han presentado, después de ciertos días, efectivamente la cantidad de anticuerpos para el COVID, para el SARS-CoV-2, para ser más específico, se encontrarían presentes en su plasma sanguíneo. Por lo tanto, sería una persona que no necesariamente esté sana, sino que estamos hablando precisamente de una persona que está desarrollando una respuesta inmunitaria frente a este elemento patógeno. Y eso ha sido el principal elemento de discusión que se ha tenido, ya sea en redes sociales, a nivel de las comunidades científicas, a nivel de los expertos. Porque efectivamente nosotros tenemos que estas células plasmáticas producen anticuerpos a partir de los linfocitos B que se activan. Pero sin embargo, estos anticuerpos no son una especie de carnet que te diga efectivamente, sí, este anticuerpo asegura que esta persona ya está inmunizada. Como nosotros debemos tener en cuenta, nuestro cuerpo genera memoria inmunológica gracias precisamente a este sistema específico. Muchos linfocitos B se almacenan y se guardan como una especie de estrategia, en forma de que si viene de nuevo el patógeno, en una segunda carga al año siguiente, etcétera, estas mismas células B se van a activar, se van a clonar, van a aumentar su población y van a desarrollar mucho más rápido la respuesta inmune de la que lo hicieron la primera vez. Pero repito, eso no es signo de que la persona en ese momento haya pasado por un estado o ya se encuentre sana en términos inmunológicos. Por ende, hay que tener en cuenta que tanto la inmunidad humoral y celular son súper importantes para este tipo de... para estas respuestas inmunológicas, ¿ya? Como decíamos, tenemos las células T citotóxicas, los linfocitos T citotóxicos, que lo que van a hacer es abandonar el tejido linfático donde se desarrollan, ¿ya? El término T viene de timo, de ahí viene justamente son linfocitos T, ¿ya? Tanto los helper como los citotóxicos, y van a atacar a los antígenos invasores. Por lo tanto, ellos están participando en la inmunidad celular. En cambio, los linfocitos T helper, al ser presentados con un antígeno de interés, ya al presentar un antígeno de interés, van a ir a activar tanto los linfocitos T citotóxicos para decirle, oye, tienen que ir a atacar a tal parte, como también ir a atacar, a ir a activar a estas células B para que ellas puedan producir anticuerpos y generar un sistema de reconocimiento molecular. Los linfocitos T helper también se conocen como los linfocitos TCD4. Si ustedes se fijan, estos linfocitos colaboradores, TCD4 o helper, que es exactamente lo mismo, tienen una función súper importante en términos de que ellos les van a decir, ellos van a ir a activar, a ayudar a los linfocitos T citotóxicos a que se formen una mayor cantidad de citotóxicos y que vayan a atacar el antígeno invasor, pero también van a ir a activar a las células B, a que estas células B se activen y formen clones de estas células B y produzcan células plasmáticas que finalmente van a tener anticuerpos para aquel elemento aquel elemento antigénico a donde se tienen que ir a unir. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento que es súper colaborador y es súper importante. Tan importante que es el principal blanco del virus de inmunodeficiencia humana. Aquí nos vamos a salir un poco de lo que es el SARS-CoV-2. Efectivamente, la forma en que el virus de inmunodeficiencia humana, y de manera muy interesante, ataca justamente nuestro cuerpo, es destruyendo los linfocitos TCD4. Y al destruir los linfocitos TCD4 no tienes cómo coordinar la respuesta citotóxica de los linfocitos T, pero tampoco tienes cómo poder activar linfocitos B para que en su posterior clonación y maduración en células plasmáticas se produzcan anticuerpos que lo puedan reconocer. Por lo tanto, estamos literalmente atacando como virus de inmunodeficiencia humana a las células que son las que coordinan toda la respuesta inmunológica específica, ¿ya? Hay que tener eso súper en cuenta. Otra cosa que son importantes es que los linfocitos B maduros ya provienen principalmente provienen de la médula ósea roja, y que los linfocitos T maduros vienen del timo, como lo habíamos dicho, pero antes hay unas células que se conocen como las células pre-T,
que justamente también vienen de la médula ósea roja. O sea, la médula ósea roja es súper importante en este proceso de hematopoiesis que lo habíamos conversado. En síntesis, la inmunidad celular siempre va a estar dirigida a contra organismos patógenos intracelulares, ¿ya? Algunas células cancerosas e incluso tejido trasplantado, de tal manera que estas células van a ir a eliminar, estos linfocitos T citotóxicos van a ir a eliminar microorganismos que estén dentro de